estar aquí una vez más en esta noche de miércoles, Señor. Gracias por el clima que nos da, Señor, porque necesitamos, aunque sea a veces incómodo, necesitamos esa agua en esta ciudad, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, listos y preparados para escuchar tu palabra. Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo que me use a mí, Señor, y que use tu palabra, Señor, para traernos un mensaje de vida a cada uno de nosotros y que por medio de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos haga vivir a través de ella, tomarlo en práctica, hacer uso, Señor, de esas palabras que tú nos das cada día para que podamos tener ese aliento de vida, Señor, ese impulso que necesitamos todos los días para seguir adelante y que nuestra mente y nuestro corazón y aún nuestras emociones estén siempre sujetadas a tu palabra, Señor, haciendo lo correcto, pidiendo la sabiduría que solo emana de parte tuya, Señor. Que todas nuestras decisiones puedan ser tomadas a través de tu palabra y de tu bendita sabiduría, Señor. Bendícenos en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Pasan nuestros hijos a sus salones y hermanos, salúdense unos a otros. Dele la bienvenida a su hermano. Muy bien. Vamos a dar inicio, hermanos. Abran su Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Santiago, capítulo 1, verso 1 en adelante. Cuando estén ahí me indican con un fuerte amén. Dice la palabra de Dios: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a dejar la lectura hasta ahí, hermanos. Aunque parezca raro en la vida cristiana, hermanos, y muchas veces podría ser hasta controvertida este tema, la palabra de Dios nos muestra que en la vida cristiana vamos a padecer diversas pruebas. Es lo que estábamos viendo la semana pasada. Diversas pruebas, esto quiere decir, hermanos, que vamos a tener dificultades de todo tipo. Algunas personas van a padecer enfermedades, otras faltas económicas, otros problemas en el hogar, con los hijos, la familia, en el trabajo. Diversas pruebas, de diferentes maneras vamos a vivir nuestra vida cristiana. Esto es algo garantizado. No solamente Santiago, y es bien interesante que Santiago lo comienza a enunciar en los primeros versículos de su carta. Esta es la razón, es porque en este tiempo que se escribió, los creyentes en la iglesia primitiva comenzaron a padecer persecución. Nosotros afortunadamente no estamos atravesando ese tipo de persecuciones, pero podría ser que el tiempo se arrecie un poco fuerte en contra del cristianismo. Se ven señales que algún día se va a venir algo como esto, pero el consuelo de Dios es que nos sintamos con sumo gozo cuando nos encontremos en dificultades. Esto parece un mensaje contrario a lo que muchas veces se escucha desde los púlpitos. Porque hay personas que comienzan a cuestionarse el hecho de que, bueno, ¿cómo es posible si Dios es bueno, si Dios es amor, si Dios es todopoderoso, es compasivo? ¿Por qué? Y esa es la pregunta muy grande que todo creyente se hace. ¿Por qué a mí me pasa estas cosas? ¿Por qué estoy atravesando este tipo de cosas? Bueno,
Santiago dice algo y lo dice también el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Nuestra fe debe de ser probada, porque es muy fácil decir, hermanos, yo tengo fe, yo amo a Dios, yo doy mi vida por Dios, como hizo Pedro, Señor, yo te acompaño hasta la muerte. ¿Y qué tenemos cuando de verdad se tuvo que enfrentar a algo parecido a la muerte? Lo negó 3 veces. Cuando el creyente afirma tener fe, hermanos, pero todo está marchando bien, es muy fácil decir yo tengo fe. Pero cuando las cosas están marchando mal, cuando parece que estamos navegando en contra de la corriente, ahí es donde necesitamos de verdad manifestar que tenemos fe. No solamente cuando las cosas marchan bien. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Paciencia para seguir adelante en nuestras pruebas. Pero vemos, hermanos, que si soportamos esas pruebas, entonces el fruto va a ser que tengamos paciencia. Parece a veces hasta contradictorio. Bueno, el enfoque que vamos a tener ahora es en el verso 5 en adelante, porque en medio de las pruebas, hermanos, necesitamos tener sabiduría de cómo afrontar esas pruebas. Vamos a necesitar, algunos de nosotros podríamos estar atravesando pruebas en este momento. Algunos tal vez vamos de salida en la prueba, algunos otros estamos a punto de enfrentarnos a diversas pruebas. Lo importante que debemos saber, hermanos, es que la prueba, las dificultades, los problemas, vamos a tener que enfrentarlos y más vale que lo hagamos correctamente. Por eso Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Es bien interesante, hermanos, de que cómo es que hay personas que agarran la Biblia como si fuera una lotería y vienen y abren las páginas y buscan un pedacito, un párrafo, lo agarran y de ahí sacan una enseñanza. Pero esto no es así, hermanos. Vemos que cuando Santiago dice en el verso 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, no se está refiriendo que tengamos sabiduría para resolver un problema matemático, o para construir un edificio, o es para poner un negocio. Aunque podemos y debemos encaminar o encomendar todas nuestras decisiones delante de Dios, y obviamente sí pedimos sabiduría. Pero lo que Santiago está diciendo acá es que pidamos sabiduría para afrontar esas pruebas, esas dificultades. Porque todos, hermanos, tenemos en común que cuando nos encontramos en problemas, nuestra visión se nubla. A veces no sabemos qué pensar y ahí muchos de nosotros hemos cometido muchísimos errores. Porque no tenemos la sabiduría que desciende de lo alto. Porque a veces buscamos la sabiduría en nosotros mismos. Porque pensamos que nosotros este tipo de cosas no necesitamos de Dios. Pero como vemos acá, la palabra de Dios nos dice que la pidamos esa sabiduría a Dios. Pero es interesante que Santiago hace un juego de palabras en el verso 4 cuando dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, o sea, completos y maduros, sin que os falte cosa alguna. Pero ahora en el 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y aquí, hermanos, vemos que si a alguno le hace falta sabiduría, y Santiago toca este tema, hermanos, porque él comprende que la necedad del corazón del ser humano es bastante grande, el orgullo es bastante grande en todos nosotros. Podemos decirle a una persona, y de hecho alguna persona se puede sentir honrada o puede tenerlo como algo de privilegio el pensar, no, es que yo soy muy impaciente y a mí me gustan las cosas ya. Y puede tomarlo como una especie de virtud, la falta de paciencia. Pero que le digan a alguien que es falta de sabiduría, eso no lo toma, nadie lo toma bien. Podría tomarlo como un insulto, o sea, me estás diciendo un tonto.
o que no sé vivir mi vida, o que no me sé dirigir con sabiduría. Ese tipo de cosas podrían tomarse como ofensa. Pero Santiago dice, y si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios. Es más fácil tener paciencia, o más bien es más fácil reconocer que necesitamos tener paciencia que reconocer públicamente que necesitamos sabiduría. Porque lo contrario podría tomarse como me estás diciendo que soy un tonto, un retrasado o alguien necio, como lo llama Proverbios. Si a alguno le falta sabiduría, lo que dice Santiago no es una sugerencia, no es un consejo, sino es un mandamiento. Todos y cada uno de nosotros, hermanos, necesitamos sabiduría. Pero muchos se creen sabios. Muchos se creen sabios en su propia opinión. Pero la sabiduría que necesitamos es la sabiduría que desciende de Dios. Una sabiduría que es perfecta. Una sabiduría que no tiene mancha, que no tiene errores. La nuestra, hermanos, es una sabiduría bastante incompleta. Y muchas veces lo que nosotros creemos que es actuar sabiamente es actuar como un necio. Tenemos, hermanos, que tener esa conciencia de que necesitamos tener sabiduría de cómo afrontar nuestras propias pruebas. Y no solamente en afrontar nuestras propias pruebas, sino en cómo debemos vivir nuestras vidas cristianas. De eso se trata. Algunos podrían tener esto como algo no necesario. Por eso Santiago dice, hermanos, si a alguno le hace falta. Porque Santiago entiende que el orgullo es un obstáculo bastante grande en el corazón del ser humano. De manera, hermanos, que una persona que dice que no necesita sabiduría es una persona necia, que está menospreciando a Dios, que está diciendo que Dios está equivocado. Porque necesitamos esa sabiduría de parte de Dios. ¿Cuántos errores, cuántos problemas hemos podido evitar, hermanos, si solamente pudiéramos afrontar sabiamente todos nuestros asuntos? En la casa, en el trabajo, en nuestro hogar, en donde sea. Podemos ver claramente, hermanos, cómo hay gente que se complica la vida cuando lo único que tienen que hacer a veces es quedarse callados. Hay personas que terminan muertos en un hospital nada más por abrir la boca de más o por hacer un gesto que no deberían, porque no están actuando sabiamente. Pero el problema, hermanos, es que el orgullo del ser humano lo arrastra a cometer ese tipo de errores. Tenemos un ejemplo de un hombre en Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 9, este es Naamán. No voy a leer todo el capítulo, ustedes lo pueden leer en su casa. Pero vemos que este hombre tenía lepra y busca al profeta de Dios y veamos en el verso 9, vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, esta es la instrucción que le da el profeta de Dios ante la necesidad que tenía este hombre lleno de lepra y le dice, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Lo que vemos acá, hermanos, es la necedad de este hombre orgulloso. Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Vemos que la necedad, el orgullo de este hombre lo estaba arrastrando a casi
perderse la oportunidad de ser sanado. No estaba actuando con sabiduría, ni con humildad. El orgullo del ser humano, hermanos, le hace cometer errores tan grandes. A veces nosotros, cuando nos acercamos en oración a Dios a pedir respuesta por nuestras necesidades, queremos que Dios haga las cosas como nosotros queremos, no como Él dice que las tenemos que hacer. Muchas veces nuestras peticiones no son peticiones, son exigencias a Dios. Queremos que Dios resuelva las cosas al pie de la letra como nosotros queremos que sucedan. Pero si vamos a su palabra, muchas veces la instrucción que nos manda Dios para resolver esos problemas que tenemos están allí en la palabra, pero no lo queremos hacer. Queremos que Dios mande un ángel y que ponga su mano sobre nosotros. Y queremos, si es una montaña el problema que está atormentándonos, queremos que Dios quite esa montaña de nuestro camino. No queremos buscar nosotros la manera sabia de atravesar esa montaña. A veces Dios quiere que atravesemos ese problema tal como Él lo ha puesto, pero nosotros queremos que mejor lo quite. Tenemos el caso de las enemistades, por ejemplo. Nosotros quisiéramos, tal vez, bueno, yo no sé si yo quisiera eso, más bien no. Yo no quiero que desaparezca a las personas que puedan ser mis enemigos. Pero hay personas que pudieran desear que las personas que les ocasionan daño o enojo o molestia, que Dios los fulmine. Pero no es esa la respuesta. Dios dice que perdonemos. Y así, hermanos, así sucesivamente es que nosotros, sin falta de sabiduría, entonces nos empezamos a mover en nuestra vida buscando nuestra propia sabiduría a la manera nuestra y no a la manera de Dios. El orgullo había cegado a Naamán, su enojo le invadió y estaba a punto de perder la oportunidad de ser sanado. Podemos concluir que Naamán no fue sabio ante su problema. Romanos 1:22 dice que profesando ser sabios se hicieron necios. Cuando nosotros intentamos ser sabios a nuestra propia cuenta y tomar la sabiduría de nuestra propia vida a la manera de nosotros, estamos comportándonos como necios. Para el hombre, de hecho, la palabra de Dios dice que el hombre le llama bueno a lo malo y a lo malo le llama bueno. El corazón del ser humano está torcido, es perverso, nadie lo puede guiar, nadie lo puede enderezar, solo Dios. Cuando nosotros tenemos esa conciencia en nosotros mismos, es que nos podemos acercar a Dios con humildad de una manera correcta a decir: Señor, dame sabiduría. Y no solamente eso, muchas otras cosas más, porque Él es nuestro proveedor. Vemos, hermanos, que tenemos un problema muy grande y no es nuestro ambiente, no son las personas que están al lado nuestro, somos nosotros mismos. Pero, ¿qué es lo que necesita entonces el ser humano? Es, primeramente, hacer a un lado el orgullo. Hacer a un lado el orgullo, hermanos, y reconocer que tenemos la necesidad de la sabiduría, no la nuestra, sino la de Dios. Pero primeramente, ¿qué es tener sabiduría? No solamente es tener la cabeza llena de conocimiento, aunque sea de la palabra de Dios. Podríamos memorizar palabras, páginas completas de la Biblia, pero si ese conocimiento está en nuestra cabeza y no lo sabemos aplicar, no tenemos nada, solamente tenemos información. De manera que sabiduría, hermanos, es saber aplicar en nuestra vida, en las situaciones específicas, lo que Dios dice en su palabra. No se trata de filosofías, hay gente muy inteligente, no se trata de ser inteligente, el ser sabio. Hay gente muy astuta también para los negocios y eso no quiere decir que son sabios, no a la manera de Dios. Si la sabiduría, hermanos, le podríamos llamar que es el uso correcto de la palabra de Dios en nuestra vida. Es un conocimiento correcto de Dios, de su voluntad y de aplicarlo a nuestra vida para ser maduro y completo y cabal, como dice la palabra de Dios, sin que nos falte cosa alguna.
pero necesitamos pedirla. Necesitamos pedírsela al Señor. Por eso Santiago dice, si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios. O sea, date cuenta que dice que hay que pedir. Pedir. Tenemos el ejemplo de Salomón, hermanos. Salomón, cuando estaba a punto o comenzaba a reinar en Israel siendo un muchacho, en Segunda de Crónicas, capítulo 1, verso 7, voy a leer así rápidamente, hermanos, para que tengamos este ejemplo del rey que dice la misma palabra de Dios que fue el hombre más sabio del mundo. Él dice en el verso 7, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Quiero hacer una pequeña pausa ahí, hermanos. Si nosotros tuviésemos esa gran bendición de que Dios dijera, ¿sabes qué, Panchito? ¿Qué quieres que yo te haga? Yo te lo voy a dar. ¿Qué le diríamos a Dios? Yo creo que a muchos ya los metí en un gran problema en este momento. Creo que se van a ir a su casa a soñar. ¿Qué le pediría yo a Dios? Un carro nuevo, millones de dólares. Se pondrían muy espirituales. La iglesia quiere comprar edificio nuevo, pues que me dé unos 10 millones para dar 3 para la iglesia y el resto me lo quedo yo. No es mi petición, hermanos. Aunque no estaría mal, ¿no? El asunto es, ¿qué le pediríamos? Fíjate lo que pidió Salomón, siendo un muchacho joven, siendo el rey. Dice, y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Y esta es la petición de David, de Salomón. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Es una petición, hermanos, que debería estremecernos nuestros corazones. La respuesta de Dios, y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te ha puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. De manera que este muchacho joven inexperto reconocía la gran responsabilidad que tenía al gobernar, no a cualquier pueblo, es al pueblo de Dios. Porque mira, hermano, ¿por qué lo digo? Porque hay muchas personas que quisieran estar al frente teniendo grandes responsabilidades, pero no entienden que es una responsabilidad grande dirigir al pueblo de Dios. No entienden que es una responsabilidad muy grande, lo que ellos nada más quieren es disfrutar de la posición. Salomón no era ese el problema, él sabía que él era inexperto, que era en Primera de Crónicas, Primera de Reyes, dice que él decía, soy joven y no sé entrar ni salir. Pero vemos, hermanos, que él reconoce que lo que más necesita es sabiduría. ¿Por qué los cristianos estamos pidiendo cosas que no necesitamos verdaderamente para nuestra vida? Todos los cristianos, sus oraciones están llenas de dame, 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 pero cosas terrenales, vanas, temporales, y muy poco se oye en las oraciones de los cristianos. Y lo digo desde las iglesias, desde los púlpitos, muchas personas están pidiendo cosas terrenales que son temporales. Pero poco se oye hablar de dame sabiduría, dame entendimiento de tu palabra, de cómo debo dirigirme yo mismo y cómo dirigir a mi familia, en el caso de los padres de familia, como las mujeres les cuesta también pedir sabiduría de cómo someterse a sus esposos, como Dios manda que se sometan, y sucesivamente los hijos que se sometan a sus padres como deben someterse, y sucesivamente en todas nuestras áreas.
Ya muchos de nosotros, hermanos, conocemos algunas cosas de la palabra de Dios y sabemos cuál es la voluntad de Dios. Algunos quisieran saber, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios, si es que yo voy a ser el apóstol de las naciones y voy a llevar el evangelio por todas las naciones, pero lo que están pensando es en fama, reconocimiento. No están pensando verdaderamente sudar para la obra de Dios en un lugar estable. Están buscando comodidades y lujos, beneficios propios, y no verdaderamente glorificar a Dios con su servicio. Algunas personas no entienden este tipo de responsabilidad. Nuestras oraciones, hermanos, deberían de estar más llenas de dame sabiduría, dame entendimiento. Quiero entender, pero estamos hablando de una sabiduría que no se limita nada más a un conocimiento que se queda en nuestra memoria, sino una aplicación en nuestra vida diaria. ¿Alguna vez has considerado, hermano, que no estamos viviendo sabiamente delante de Dios? No delante de los demás, porque delante de los demás, yo les aseguro, todos ustedes se ven hermosos y bellos, pero yo no conozco sus corazones. Lo mismo ustedes no me conocen a mí en mi corazón, pero Dios sí nos conoce a todos y cada uno. Pero que nosotros podamos vivir sabiamente delante de Dios y podamos atravesar todas las dificultades con sabiduría, eso sí es una gran bendición. Y debemos pedírselo a Dios. Salomón sabía esta importancia y después en el proverbio que escribe después en el capítulo 2, verso 1, dice: Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Fíjate que es bien interesante que dice que si como a la plata la buscares. La sabiduría. Todos sabemos que la gente para buscar plata, y peor en aquellos tiempos, tenían que cavar, escarbar profundo, un trabajo muy fuerte. Pero no nos vayamos tan drásticamente a ir a las minas. Vamos a decir que si así como buscamos los billetes verdes a diario, así buscáramos la sabiduría de Dios. No seamos tan drásticos. Si así como puntualmente suena la alarma, brincamos y nos metemos al baño y hacemos todo lo que tenemos que hacer para ir a buscar los billetillos verdes, si con esa intensidad, si con ese fervor buscaremos la sabiduría de Dios, entonces entenderemos el temor de Dios. Es bien interesante, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, no es ni siquiera complicada si nosotros la sabemos aplicar correctamente, pero necesitamos pedir sabiduría para que la apliquemos a nuestra vida. Para que verdaderamente, hermanos, estemos dirigiéndonos no ante la imagen pública de todo el mundo, sino que Dios pueda sentirse agradado con nuestra propia vida porque estamos viviendo sabiamente. Necesitamos sabiduría urgentemente y podemos pedirla. Pedirla a Dios porque de Él proviene. En el verso 6 dice del mismo Proverbios 2, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, escudo a los que caminan rectamente. Cuando el creyente se enfrenta a diversas pruebas, cualquier situación, pero tiene esa sabiduría delante de Dios, ese creyente está firme, está fiel, está protegido como un escudo alrededor de él. En la desesperación, el creyente procura buscar, el creyente que no tiene sabiduría, procura buscar en diversos medios y lo que hace es hacer más grande el problema. Porque no proviene de la sabiduría de Dios. Busca la sabiduría en sí mismo.
cuando lo que se debe de hacer primeramente, hermanos, es humillarnos, hacer a un lado el orgullo y pedir a Dios, dame sabiduría. Dame sabiduría. Tal vez no sea necesario decir, Señor, quítalo de mí. El apóstol Pablo, cuando dice en su carta a los Corintios que Dios le había puesto un aguijón en la carne por causa de las revelaciones que él había recibido, y lo que dice que le había pedido 3 veces a Dios que lo quitara, pero Dios le dijo, no, que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Nosotros necesitamos afrontar las desgracias, las tragedias, las situaciones que nos hacen dolor, nos dan dolor, con sabiduría. A veces nuestra petición es constante, Señor, quítalo, 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 quítalo. Pero es que Dios tal vez dice, no, que te baste mi gracia, pídeme sabiduría mejor. Tal vez eso es lo que está diciendo Dios y nosotros estamos tan ahogados en nuestros problemas, pensando nada más en nuestras comodidades, que no escuchamos atentamente la voz de Dios. ¿Cuántos errores hemos cometido por no tener sabiduría? ¿En cuántos mayores problemas nos hemos metido por no tener sabiduría que desciende de Dios? ¿Cómo saber, hermanos, cuando somos sabios en nuestra propia opinión? Fíjate, en el libro de Proverbios 3, verso 5, dice que nos fiemos de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Pero en la desesperación, cuando tenemos cegado el entendimiento porque no sabemos qué hacer en medio de las pruebas, entonces lo que hacemos es buscar nuestra propia opinión, ser sabio en nuestra propia opinión, y en vez de apartarnos del mal, lo que hacemos es empeorar las cosas. ¿Cómo sabemos entonces si es una sabiduría que es de Dios o es la mía? Santiago lo dice más adelante en el capítulo 3, verso 13, que también lo vamos a ver más detenidamente, pero quiero que lo leamos. Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y aquí, hermanos, vamos a ver si nosotros somos sabios o somos necios, si tenemos sabiduría de Dios o sabiduría del mundo. Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Una buena conducta en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Sí se escuchó bien, ¿verdad? Terrenal, animal, diabólica. ¿Cuándo? Cuando hay celos, cuando hay pleitos en nuestro corazón, entonces estamos mintiendo a la verdad, nos estamos engañando a nosotros mismos. Esa sabiduría no proviene de Dios, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, lleno de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Más adelante vamos a tener la oportunidad de estudiar estos pasajes detenidamente, hermanos. Nada más recordarles el verso 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Dios es el que da la sabiduría. Dios es el que da este tipo de sabiduría pura, amable, pacífica, sin hipocresía. Él es el que da a todos abundantemente y sin reproche, y será dada, si le pedimos. Pero fíjate qué bonito que Dios dice que Él da sin reproche. Si nosotros nos acercamos confiadamente al Señor a decirle, Señor, dame sabiduría, este tipo de sabiduría que desciende únicamente de Él, no de nosotros, no es parte de nuestra inteligencia, Él la da abundantemente a todo aquel que le pida, y sin reproche. Él no es como nosotros. Nosotros, por ejemplo, si nuestros hijos vienen y dicen, papá, dame tanto para comprarme unos dulces, lo que sea, uno le puede dar. Y viene otra vez y uno saca otra vez la mano y ya uno ya empieza a fruncir el ceño.
Y cuando viene la tercera vez, ya, oye, mijo, pues ya bájale, no, pues ya te di. Pero el Señor no es así. Tampoco el Señor es, o sea que ahora sí, ahora que ya vienes todo revolcado del mundo, lleno de pecado y te fue muy mal, entonces hoy sí vienes a mí. El Señor no es así. Él da abundantemente y sin reproche. Es maravilloso nuestro Dios, ¿verdad? ¿Por qué no le pedimos sabiduría? Es lo que necesitamos. Es importante, hermanos, ver todas estas cosas en detalle, así minuciosamente, porque nuestro Dios, hermanos, es maravilloso. Si nos acercamos a Él destruidos, quebrantados, con fe, Él nos da sabiduría. Aquí lo dice en su palabra. Él es fiel a su palabra. Y podemos recordarlo con mucha reverencia, pero también con confianza y acercarnos a Él y decirle, Señor, mira, dice tu palabra que si me acerco a ti y pido sabiduría, tú me vas a dar abundantemente y sin reproche. Yo quiero esa sabiduría. Podemos confiadamente decirle al Señor, dame esa sabiduría, Señor. Estoy en medio de pruebas. Estoy en medio de dificultades, no sé qué hacer. Hablar con Él con sinceridad de corazón, pero pedirle al Señor y pedirle, hermanos, sabiendo que toda buena dádiva, como dice Santiago 1:17, y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva desciende de Dios. Él no cambia de opinión. Si Él lo dijo, así es. Y así va a ser. Él mantiene su palabra, Él es fiel. La única condición que Él pone es que pidamos con fe. Entonces ya la tenemos hecha, porque yo tengo una fe pero fuerte, como un roble, dicen algunos. Bueno, es que el problema, hermanos, de que hay un mal entendimiento de lo que es la fe. Algunos piensan que tener fe es hacer fuerza en los puños y repetir muchas veces, tengo fe, tengo fe, tengo fe, tengo fe. Y eso no es, o crujir los dientes. O dicen, yo declaro, yo decreto, o yo rechazo, o yo ato. Eso es una tontería, hermanos. Eso no sirve, eso no es tener fe. Primeramente, hermanos, esto habla de tener una comunión con Dios en oración, porque habla de pedir. Habla de pedir, esto se trata de que tenemos una relación con Dios en oración constante, que frecuentemente nos presentamos delante de Dios en oración. Y estoy hablando frecuentemente todos los días, no nomás los viernes o cuando ya tienen el agua hasta aquí. Porque hay personas que se olvidan de Dios por todo un año, pero cuando ya tienen el problema que ya les pasó hasta la coronilla, ahí sí buscan a Dios. Y es cosa buena que se acuerden de Dios. Pero necesitamos tener una comunión con Dios todos los días. Oración, conversar con Él, hablar con Él, platicar nuestros asuntos con Él en oración. Vemos en esto una necesidad de presentarnos en oración frecuentemente, hermanos, en un corazón contrito y humillado, dependiendo totalmente de Él en todos los aspectos de nuestra vida. De eso se refiere tener fe, pedir fe, que confiamos en Él, dependemos de Él. En Mateo 21:21 el Señor Jesús dijo, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieses fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Qué bonita, bonita y maravillosa promesa del Señor Jesús. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Entonces Santiago agrega diciendo que debemos pedir con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, a las olas, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es bien interesante, hermanos, que Santiago dice que cuando una persona duda es parecido a una ola
que el viento la arrastra para acá y para allá. Es una persona que no tiene un lugar fijo. Son personas que, dependiendo las circunstancias, se mueven para un lado, se mueven para el otro. Personas que andan un día bien, otro día andan mal, un día tienen fe, otro día están maldiciendo a Dios. Pero ¿acaso el creyente nunca tiene dudas? ¿Alguna vez como creyente no has tenido dudas? De todo tipo. Porque lo menciona. Tenemos el ejemplo de un hombre, un padre de familia en Marcos 9:23, que su hijo estaba endemoniado. Él le pide al Señor que eche fuera al demonio. El Señor Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Todo eso ya lo sabemos todos, hermano. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, pero agrega, ayuda a mi incredulidad. Él reconoció que su creer, su tener fe era inconstante, que no era perfecto. Eso es lo que necesitamos primeramente nosotros hacer, reconocer que aunque nosotros nos sintamos muy, muy fervientes en oración o muy gente de mucha fe, hay momentos que nuestra fe es fluctuante, porque las pruebas hacen caer a cualquier persona que se sienta muy confiada en su propia fe, porque ese es el problema, que hay gente que confía en su propia fe, tiene fe en su fe. Peor aún, algunas personas tienen fe en sus propias obras. Algunos se acercan a Dios en oración como haciendo una especie de intercambio. Señor, tú sabes que yo no falto a la iglesia. Es más, mira, está nevando y aquí estoy. Y quién sabe cómo me va a ir al regreso, pero aquí estoy. Espero que consideres eso. Yo tengo fe. Y empezamos a intercambiar como si nuestras grandes, maravillosas obras sirvieran de algo. O yo doy siempre a las ofrendas. No, yo leo la Biblia todos los días, yo oro tantas horas a la semana. Y comenzamos a presentarle a Dios todas nuestras grandes y maravillosas cosas que hacemos. Eso no es tener fe. Eso es intercambiar, tratar de intercambiar con Dios. Como podemos ver, el padre de familia confiesa que cree, pero a la vez pide ayuda en su incredulidad. El problema, hermano, que nosotros enfrentamos como creyentes es que tenemos un mal entendimiento de qué es la fe y qué es creer, qué es tener fe y qué es pedir con fe. Yo te aseguro que si vamos por cada persona a preguntarles estas cosas, cada uno me va a dar una respuesta diferente, pero casi la mayoría se parecen. La respuesta a estas preguntas, hermano, primeramente tenemos que respondernos algo. ¿En qué está fundada nuestra fe? ¿En mis obras? ¿En el ministerio al que pertenezco? No es que en la iglesia yo sí tengo la fe verdadera porque en la iglesia a la que voy sí predican bien. O porque tengo la Biblia más cara que está en el mercado en este momento. O yo sí soy de los que tienen fe verdadera porque a mí alguien me profetizó no sé qué cosas. Eso es basura, hermanos. ¿En qué está fundada nuestra fe? Ese es algo que debemos que resolver todos los que nos decimos llamar creyentes. Yo les puedo responder algo muy, muy sencillo. Nuestra fe debe estar fundada en la obra que Jesús hizo en la cruz a favor nuestro. Ese es el fundamento de nuestra fe, que Él es nuestro Salvador, que nosotros, hermanos, no merecemos nada, pero Cristo nos ha hecho merecedores de todo, que su justicia perfecta ha sido aplicada a nosotros. Nosotros no podemos llegar con nuestras mejores obras delante de Dios y decirle, mira Señor, aquí están mis mejores obras, porque eso son trapos de inmundicia delante de Dios. La obra que debemos presentar siempre delante de Dios es la obra de Cristo. Y su justicia ha sido aplicada a nosotros.
Y esa confianza que tenemos en lo que Él ha hecho por nosotros, de que Él nos ha hecho libres de las consecuencias del pecado y que ahora podemos llamarnos hijos de Dios, eso es fe. No dependemos de nuestro, es que si me he portado bien o me he portado mal, claro que debemos portarnos bien, pero no para intercambiar nada con Dios, porque no es suficiente. Tenemos que poner primeramente a Cristo como nuestro fundamento. Esa es nuestra fe. No es nuestro comportamiento, no es nuestras buenas obras. Nuestra fe está fundada en el autor y consumador de nuestra fe, como dice Hebreos 12:2, Jesús. Primeramente eso es lo que tenemos que resolver. Ahora, pensando de esa manera, ahora nos ponemos, Señor, es verdad que yo no merezco nada, sino que merezco el infierno. Pero Jesucristo, tu Hijo, pagó por mí hace casi 2000 años en una cruz. Y Él pagó por la respuesta a mis peticiones. Ahora me puedo acercar confiadamente al trono de la gracia y encontrar un oportuno socorro. En esa confianza podemos acercarnos a Dios, que ahora Él es nuestro camino al Padre. Debemos tener fe en lo que el Señor ha dicho en su palabra, y ha dicho muchas cosas como estas y más. No debe estar fundada nuestra fe en nuestras obras, nuestro merecimiento, nuestros méritos. Por esa razón, el que duda es arrastrado como una onda del mar, porque está dependiendo de sus obras. Está dependiendo si se portó bien, si puso dinero en las ofrendas, si leyó su Biblia en la mañana, si oró en la mañana, si se ha portado bien, si de verdad hoy no ha pecado como luego a veces peca. Pero es que todos pecamos todos los días. Por eso su fe es fluctuante, porque está fundada en sí mismo. Por eso es llevado para allá y para acá. Si algo sale mal, entonces es por causa de que la conciencia de cada uno lo lleva a pensar, es que tú no eres hijo de Dios, porque un hijo de Dios no piensa, no hace, no deja de hacer estas cosas. Pero cuando nuestra fe está fundada en Jesús, entonces tenemos una fe verdadera. Una fe que obviamente nos lleva a tener buenas obras, pero que no dependemos de nuestras buenas obras para que Dios responda a nuestras peticiones. Ciertamente no merecemos nada de parte de Dios, verdaderamente que no, pero Cristo, su justicia perfecta, nos ha hecho merecedores. Amén. Por eso el que duda no recibirá nada, porque está dudando de que si de verdad está agradando a Dios o no, y depende de eso que Dios le responda o no. No tiene fe. Esa persona no tiene fe. Es un hombre de doble ánimo. Es una persona de doble ánimo. Es un hombre que tiene dos mentes, o más bien que tiene dos almas. Pero ¿cómo dos almas? De doble fidelidad. Es una persona que tiene la mente dividida entre una lucha entre el mundo y la vida de fe. Una persona que le pertenece a Dios el domingo o el día del culto y el resto de la semana le pertenece al mundo. Es como el hombre que tiene la esposa y al amante, que cuando está con la amante dice, sí, voy a dejar a mi esposa, pero cuando se va con la esposa se arrepiente y dice, no, voy a dejar al amante. Que tiene el corazón dividido, que no tiene un corazón que es íntegro, no tiene una sola postura, sino que piensa en dos cosas a la vez. Tiene doble fidelidad. Y por eso el término de doble alma. Es como Israel en los tiempos de Elías. En Primera de Reyes, verso 18, capítulo 18, verso 21. Elías, cuando estaban con los profetas de Baal, él les dice esto al pueblo. Verso 21, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo,
¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Por qué? Porque estaban en dos pensamientos. No sabían con quién ir. El Señor Jesús dijo que no podemos servir a dos señores, porque o amarás más a uno y menospreciarás al otro. Y eso es lo que pasa, hermanos, con una persona de doble ánimo, una persona que no se compromete verdaderamente con el Señor. Una persona de que en la iglesia quiere servir a Dios de todo corazón y que sale cada día de culto pensando, esta semana me voy a devorar toda la Biblia. Pero sale y se le olvida. Y lo que se devora es todas las series de Netflix. Se ríen porque saben que es cierto. Es que así dicen que así pasa, ¿no? A mí no me crean. Es gente que no se compromete con Dios mismo, que se compromete más con los amigos, que quiere estar aquí pero está allá. Es gente que el Señor Jesús en el libro de Apocalipsis a los de la Odisea les dice en el capítulo 3 verso 16, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque no han tomado una decisión de quién seguir. Porque quieren andar para allá y para acá, un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Gente religiosa que sabe cómo practicar la religión, tienen lenguaje de religión, saben cómo hablar en frente de los hermanos, pero también en frente del mundo tienen su manera de hablar. Isaías 29:13, el Señor dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Gente, hermanos, que su temor, como dice acá, de Dios no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Les han enseñado a parecerse a un cristiano, pero no son cristianos verdaderos. Son personas de doble ánimo, que dudan, personas que no tienen fe, una fe verdadera, que personas que no se sienten que Dios pueda llamarle a tener atención con ellos porque dudan, porque sus conciencias les acusan, porque no tienen esa seguridad, esa confianza de acercarse a Dios, porque están pensando no merezco o Dios no va a querer hacer esto. Pero es que aquí Él promete que lo va a hacer. Si pedimos con fe, no dudando nada, Él va a dar abundantemente y sin reproche. Es gente que ha aprendido formas de religión, a comportarse como cristiano, pero no es un cristiano verdadero. Gente que es inconstante en todos sus caminos. Y esto es bastante profundo. Más adelante, como avancemos en el libro, vuelve a mencionarlo Santiago, lo vamos a ver un poquito más. Pero es gente que se desanima en medio de las pruebas. Gente, hermanos, que son como los que fueron sembrados entre pedregales, como dijo el Señor Jesús en Mateo 13:20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, se desaniman. No, esto no es para mí. No, hay algo mal en la iglesia, mejor me voy a ir a otra iglesia donde ahí hay promesas y hablan bien bonito, y hay profecías, y hay milagros, falsos por cierto. Pero allá no le dicen a uno que se arrepienta, allá no hablan de eso del pecado, es que allá hay lugares que solo hablan de condenación, dicen algunos. Y aquí me hablan de sacar mi super yo, de cosas terrenales. Este tipo de personas son personas de doble ánimo, que le echan la culpa a cualquier cosa en su entorno, pero no se ven a sí mismos. Personas que, como a diferencia del verdadero creyente, reconoce que las pruebas llegan a su vida, aunque no nos gustan, pero sabemos, hermanos, que en esas pruebas necesitamos sabiduría.
En esas pruebas no las tratamos de evitar porque son inevitables, la palabra de Dios la garantiza, pero sabemos que hay sabiduría disponible de parte de Dios, pero necesitamos pedirla para poder atravesar las pruebas y salir victoriosos. Debemos pedirle esa sabiduría a Dios, hermanos. Debemos pedir con fe, no dudando nada. Les quiero recordar, hermanos, que dudar no se refiere únicamente a pensar que tal vez Dios no lo va a hacer. Porque en este caso Él dijo que si lo pedimos, Él da abundantemente y sin reproche, pero si pedimos con fe. Pero les recuerdo que la fe no debe estar fundada en que me estoy esforzando a tener fe. No, la fe está puesta en Cristo Jesús, nuestro fundamento, su obra perfecta que nos hace acreedores a la respuesta de Dios. No depende de ti, depende de lo que hizo Cristo. Eso es un correcto entendimiento de una fe verdadera. Les recuerdo, no sé si les suena algo la palabra gracia, hermanos. La palabra gracia quiere decir que es gratis, que no la merecemos. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Tenemos fe en lo que Él hizo y es gratis. No hicimos nada para merecerlo, pero sí necesitamos obedecer a Dios y para esto necesitamos sabiduría. Si hacemos esto, hermanos, correctamente, si reconocemos la necesidad que tenemos de abundante sabiduría, la recibiremos sin reproche, para que podamos vivir sabiamente nuestra vida cristiana aún en medio de diversas pruebas. Y para terminar, hermanos, quisiera que leamos Hebreos 10, 22. Hebreos 10, 22. ¿Qué les parece si lo leemos todos a una voz, todos juntos? Acompáñenme, Hebreos 10, 22, dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Démosle un aplauso a nuestro Señor y Salvador, hermanos. Oremos a Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque nos has dejado lo que necesitamos para vivir nuestras vidas. A veces nuestra mente nos engaña y nos hace pensar que necesitamos cosas que realmente no son importantes. Y a veces pensamos que verdaderamente necesitamos esas cosas, Señor, y nos hacen fluctuar de nuestra fe, de nuestra profesión. Pero lo que realmente necesitamos es sabiduría para enfrentarnos a todas las dificultades, aún a las mismas dudas que podamos tener, Señor. Quiero pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, por ese sacrificio vivo que nuestro Señor Jesús hizo a favor nuestro. Porque reconocemos, Señor, que nuestras obras no son suficientes para poder intercambiar nada contigo, Señor. Pero quiero pedirte por esa obra perfecta de nuestro Señor Jesús, que nos des sabiduría, Señor. Que nos des la sabiduría en todo aspecto de nuestra vida, Padre. Como hasta necesitamos sabiduría de parte tuya, Señor, hasta para ser nosotros mismos. Para corregir, Señor, nuestro caminar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, de cómo hablar contigo en oración, Señor, de cómo comportarnos en la iglesia, que es el gran baluarte tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esa sabiduría para aplicarla a nuestra vida diaria. Ayúdanos a ser sabios de cómo ser esposos, de cómo las hermanas deben ser esposas, de cómo ser padres, cómo ser hijos, cómo ser empleados, cómo ser patrones, cómo ser hermanos dentro de la congregación.
tanto que necesitamos de ti, Señor. Dependemos muchísimo de ti, pero nuestro orgullo nos ciega el entendimiento y a veces nos hace creer que nosotros tenemos todo resuelto porque ya tenemos experiencia en ciertas áreas o porque no necesitamos de ti, Señor, de tu sabiduría para hacer las cosas en nuestro día a día. Pero verdaderamente necesitamos permanecer en ti, Señor, para poder producir esos frutos de justicia, para no equivocarnos tanto como lo hemos hecho hasta ahora, Señor. Perdónanos por ser insolentes muchas veces a la hora de querer hacer las cosas a nuestra manera, Señor. A querer dirigir nuestra vida propia, Señor, a nuestra manera, a la manera como muchas veces el mundo lo hace. Sin darnos cuenta, estamos imitando patrones que están influenciados por el mundo, Señor, por lo cual necesitamos que nos des tu sabiduría, Señor. Sobre todo, Padre, que nuestra fe no falte. Fortalece nuestra fe, que quitemos nuestra esperanza de nuestras propias obras o de las obras de otro, o que dependamos de algo que no seas tú, Señor. En el nombre de Jesús nos encomendamos a ti, Señor. Esperamos pronta respuesta, que sea visible a través de los frutos en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén.